Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Tabango, soy alumno de la UTPL, de la carrera de Pedagogía de la Física y de la Matemática. Vamos a hacer el foro sobre las permutaciones y sobre el teorema del binomio. Para eso hemos preparado un material simple en una hoja de Word, donde vamos a poder observar esta clase. El teorema del binomio y permutaciones. El teorema del binomio nos dice que cuando yo tengo dos términos y están elevados a un exponente, este es igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n de, eh, de este arreglo que va a ser la suma de estos términos del producto de a por b y cuyos exponentes van a ir variando de acuerdo a cada elemento que se vaya sumando aquí. El primer elemento va a tener siempre n menos k y el segundo elemento k. Cuando k es igual a 0, b es igual a 1, b a la 0 es igual a 1 y voy a tener a y n menos 0 va a ser igual a n, es decir, que el primer término va a tener el exponente del binomio. Es mucho más fácil en algunas ocasiones utilizar en lugar de esta forma del teorema del binomio, utilizar el triángulo de Pascal. ¿Qué es lo que me dice, no es cierto? Cuando yo tengo el triángulo de Pascal me da los coeficientes que van a tener los términos de este binomio de acuerdo al exponente que tenga cada binomio. Por ejemplo, en este caso, cuando tengo el exponente 0 voy a tener 1, cuando tengo el exponente 2, 1, 1, cuando tengo, perdón, el exponente 1, cuando tengo el exponente 10, los coeficientes serán 1, 2, 1, cuando tengo el exponente 3 será 1, 3, 3, 1, y si ustedes se dan cuenta que se va sumando, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, y así se va formando el triángulo de Pascal, que es cómo se va formando los binomios de acuerdo al exponente que tenga. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el binomio 2x menos 5, y voy a encontrar los elementos y se eleva el exponente a 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar aquí, ¿no es cierto?, el exponente 4 y los coeficientes son 1, 4, 6, 4 y 1. Entonces voy a ir colocando aquí los coeficientes serán 1. ¿Por qué es menos y por qué es más? Porque como este es un binomio que es una diferencia, entonces los signos van a ser intercalados, más, menos, más. Entonces aquí tengo ya los coeficientes y los voy a ir colocando. El primero, ¿no es cierto?, será 1 por el primer término a la cuarta y el segundo término a la cero. Luego tengo menos 4 por el primer término al cubo y el segundo término a la 1, al exponente 1. Luego tengo más el coeficiente 6 multiplicado por el primer término que es 2x al cuadrado, 5y al cuadrado, menos el otro coeficiente que es 4 por el primer término elevado al exponente 1 y el segundo término elevado al exponente 3. Y más el primer término elevado al exponente 0 por el segundo término del exponente 4. La respuesta será aquí 4x cuarta menos 160x cubo y cubo más 600x cuadrado y cuadrado y menos 1000x y cubo más 625 y a la cuarta. Perdón, sí, 625. Muy bien. Entonces, esa es la forma como se puede encontrar el resultado de un binomio utilizando el triángulo de Pascal y también se puede utilizar el teorema del binomio de esta forma, encontrando cada uno de los términos, de los coeficientes, que prácticamente nos da lo mismo, ¿no? El teorema del binomio utilizado de esta manera es mucho más eficiente cuando yo tengo exponentes que son mayores de 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hablamos ya de las permutaciones, yo voy a tener,
voy a tener en este punto, ¿qué son las permutaciones? Una permutación es una forma de colocar elementos de tal manera que no se repita la forma como se han colocado los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos, en este gráfico podemos observar una permutación de 4 letras ABCD, de la forma como se pueden combinar, sin que se repita ninguna. Entonces aquí tenemos 24 formas, ¿no? Que se les puede ir formando, observando de que no se vayan repitiendo ninguna. Ahora, si nosotros podemos observar la permutación, cuando tengo 4 elementos, las permutaciones totales que puedo hacer es igual al factorial de la cantidad de elementos. Si son 4 elementos que tengo aquí, la permutación va a ser igual a n factorial. Por ejemplo, si yo quiero eh, encontrar las formas distintas que se pueden colocar 6 bolas de distintos colores en un recipiente de 6 posiciones distintas. Algo parecido a los recipientes de los huevos. Entonces la permutación es igual a n factorial. ¿A qué es igual n? N es igual a 6 bolas. Entonces, y existen 6 posiciones para poner, 6 huequitos para poner las bolas. ¿A qué es igual el 6 factorial? 6 por 5 por 4, pero aquí me equivoqué. Por 4, por 3, por 2 y por 1. Que esto es igual a 180. Es decir, que tengo 180 formas de colocar estas 6 bolas de distintos colores en esas posiciones. Eh, Hablando sobre las, voy a poner aquí voy a agregar algo más. Si yo necesito encontrar el coeficiente, supongamos que yo tengo este ejemplo en las, si yo tengo este ejemplo del teorema del binomio, si yo tengo un exponente 16, ¿no es cierto? Y me piden encontrar el coeficiente del término intermedio. Ya, el término intermedio de este binomio va a ser igual al término intermedio, va a ser x a la octava. A ver, aquí voy a cambiar esto. Va a ser igual a x a la octava es igual x, bueno, va a ser 2x a la octava. Va a ser la x nomás, ¿no? X a la octava y a la octava. Ya, entonces una forma para hacer esto, ¿no es cierto? Es utilizando el teorema del binomio. Voy a insertar otra fórmula aquí. Voy a poner un coeficiente y voy a colocar. ¿A qué es igual el coeficiente? No voy a ponerle como nombre EC. Y va a ser igual a n, que es igual a 16 factorial sobre el factorial perdón, aquí es 16, el factorial de 16 sobre el factorial del primer término que va a ser x a la octava, es decir, 8 factorial por 8 factorial, por 8 factorial. Aquí se van a ver se va 8 factorial con 8 factoriales de acá arriba se va a simplificar y me queda un coeficiente de 128.000
perdón, 12.800 de coeficiente. Pero a esto yo le tengo que multiplicar por el coeficiente del primer término, que es 2, por el coeficiente del segundo término, que es 5. Y esto va a ser igual a 128.700. Y ese será el coeficiente del término intermedio de de esta, de esta sucesión de este binomio. Bueno, eso sería lo que podemos hablar sobre el teorema del binomio, que utiliza también el triángulo de Pascal, perdón, el triángulo de Pascal, y sobre las permutaciones. Cuando una permutación es la completa, ¿no? También se puede utilizar una permutación utilizando no todas las posiciones, sino las que uno necesite, que eso se verá en otra clase. La biografía que he utilizado es la siguiente, y ese es mi aporte al foro del día de hoy. Muchas gracias.